Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para informarlos y entretenerlos, como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, este programa se transmite en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá, y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedas ver o escuchar cuando quieras. Igualmente también en Spotify, queda como podcast, lo puedes buscar como Sal y Pimienta y puedes escucharnos mientras, ojalá, haces ejercicio en la mañana antes de ir al trabajo. Chiste, buen chiste. Chistecito de lo que estamos hablando ahorita, porque Mauricio quiere hacer más ejercicio, entonces no saben qué meterse. Ya, llama en Jiu-Jitsu. Ya te has metido, ya te vas a meter Jiu-Jitsu. Es un proceso, es que yo me enteré que eso es lo que hace Putin, entonces yo quiero ser como Putin. Tú quieres ser como te falta eso, invadir otro país. Pues mira, tú estás en Chorrera, puedes empezar quizás por Capira, que queda como limítrofe. Yo full invado Capira. Quítale el cacao a Capira. Hey, Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa porque va a estar con nosotros Rodrigo Noriega. Es abogado, él es colaborador, bueno, ahora mismo tiene un deal ahí interesante, lo voy a preguntar con la prensa, pero bueno, escribe el blog de la prensa y vamos a estar conversando con él. Sobre todo, quiero preguntarle algunas cosas sobre estos procesos judiciales que se han venido dando acá en Panamá. Pero primero vamos con algunas noticias que han pasado durante el día, las noticias del día de hoy, las dos noticias que dominaron La principal es que Panamá se volvió Atlantis. En cuestión. Panamá se inundó horriblemente el día de hoy con un aguacero que cayó a mediodía. Había rato que yo no veía esas inundaciones. Había rato. Eso es que, había un diablo rojo que nada más se le veía de que la partecita de arriba, se notaba densa. Sí, no, de verdad que las inundaciones de hoy estuvieron fue así como un flash flood, que rapidísimo. Sí, y así mismo estaba, porque Vía Israel, porque circularon algunas imágenes de Vía Israel por el lado de Multiplaza, y yo pasé por ahí 2 horas después y ya no estaba. Es que todo lo que sube tiene que bajar, Daniel. Sí, eso es lo que me dicen. Dice que asaltaron en los Años Locos de San Francisco. No puede ser. Años locos. Donde el toro siempre está. No, debe ser un PRD que se fue sin pagar la cuenta. Vamos a corroborar ahí hace un montito antes de parar. Ok, esta fue la noticia, y sobre todo, digo, por ejemplo, Chanis hacía años que yo no escuchaba que se inundó Chanis. Que eso pasaba antes todo el tiempo. Chanis hoy se volvió a inundar. A mí me da mucha risa porque el clásico meme es Blandón, disque temblando, disque cuando empieza a llover. Exacto. Más disque temblando. Bueno, nosotros estamos en Cayurubay no se inundó. Eso me gustó eso. Yo estaba a punto de tirarme a bucear. Yo estaba preparado. Dije, bueno, ni modo, me toca bucear hasta el carro, pero no se inundó. Ok, y la otra noticia que dominó ahorita, esto pasó hace menos de una hora, es que asaltaron una joyería en Obarrio. Iban disfrazados. En la imagen no se nota de qué están disfrazados. Tienen como... Quizás no, están disfrazados como trajes así del Medio Oriente. Ajá, exacto, pero no estoy claro exactamente qué era, pero bueno, tenía como, ¿sabes? Como la bata larga y me mató la risa que dicen que están disfrazados de musulmán. Exacto, por eso dije, no sé exactamente de qué están disfrazados. A ti dice el reporte, yo dije, yo conozco gente que viste eso y no es musulmán, pues es de otras religiones, pero bueno, tercer mundo. Pero lo que sí preocupa es que, bueno, es el segundo asalto esta semana. Si asaltaron los Años Locos, ya me estoy preocupando. Esto estoy viendo, estoy verificando, bueno, no quiero tampoco. No. Llámate al Toro, que él es accionista ahí. Hay que llamar a... Yo no sé quiénes son los dueños de los Años Locos, en verdad yo no tengo ni idea. Yo no sé. Pero bueno, esas fueron las noticias que dominaron definitivamente el día de hoy. Ha habido hubo cambios en el gabinete. El principal, digamos, el que más llama la atención es que se fue el que fuera director de aseo. Que venía Pedro Castillo, que estaba, creo que desde el principio de la gestión,
y que ha sido en varias ocasiones durante la presidencia altamente cuestionado precisamente por el tema de la recolección de basura. Recordemos que la recolección de basura está a cargo del gobierno central, excepto en ciertos municipios, pero en la capital es responsabilidad de la autoridad de aseo. Y bueno, la crisis que tuvimos de basura hace algunos meses fue una vaina absurda, donde había literal pataconcitos en toda la ciudad, específicamente en el área de San Francisco era intolerable. Y así que Pedro Castillo se va y en su reemplazo entró Alonso Filos Avecilla, que es el nuevo administrador entonces de la autoridad de aseo urbano. También hubo varios cambios, mucho menos a nivel de viceministerio. Recordemos que como se fue Roger Tejada para el Ministerio de Gobierno, entonces tenían que nombrar un nuevo viceministro de Trabajo y nombraron a Fernando Castillero Espino. También el otro movimiento que se dio en el MIDA, donde el nuevo viceministro del MIDA es Alexis Pineda Miranda, porque Carlos Roñoni ahora es el director general del IMA, del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Así que hubo cambios en el gabinete. Ya se había anunciado que iba a haber cambios en el gabinete. Vamos a empezar la temporada electoral y los cambios en el gabinete son cosa normal de estos tiempos. Ok, Mauricio, eso es lo que yo tengo de noticias del día de hoy. No sé si tienes algo más. Que sí, es que estoy buscándolo los años locos, pero no lo veo. No lo veo, no sé, pero me lo dice una persona. Voy a corroborar antes de lo que no le pudo. Bueno, yo lo que sí digo es que escuché, yo estoy cerca de los años locos, no tan cerca, pero relativamente cerca, y antes escuché un barranco de sirenas hace poquito. Puede ser. No sé si... Puede ser. La otra cosa, Varela, bueno, ahorita que vamos a hablar con Rodrigo Noriega precisamente el caso de Brecht. Varela estuvo reunido hoy en tu lugar favorito, Golden Unicorn. ¿Varela? Y estuvo yo fui ayer, me lo hubiera topado si iba hoy. Te lo hubieras topado y hubieras tenido las declaraciones exclusivas de Varela. Todo fue donaciones. Estuve en Golden Unicorn. Hoy donación. Tú eres una donación. Yo soy una donación. Escucha la vaina. Estuvo reunido con miembros que eran miembros de su gabinete, con algunos, y a la salida dio declaraciones a medios de comunicación. Mira, no nos invita, pero a la hora de estar quejándose, me llama hasta mi abuela para quejarse. Hasta foto. Pero sí, pero el man no sabe invitar a Foco para las vainas de medios, pero sí sabe venir a quejarse y a lloriquear como siempre, como cobarde, cada vez que hace una que bueno, le preguntaron sobre el tema del caso de Brecht. Lo de las donaciones. Él, de nuevo, reiteró que para él todo su caso tiene que ver con el Tribunal Electoral porque son donaciones electorales. Ahora el tribunal ya pasó del bueno, espérate, pero eso aquí hizo los dos. O sea, él dijo, el argumento de él se mantuvo en el mismo que dio en el comunicado, que fue que no es que él tiene inmunidad, sino que es un tema de competencia. Que sus abogados consideran que la competencia para este proceso penal que tiene Juan Carlos Varela es la Corte Suprema de Justicia porque él es diputado del Parlacén por derecho por haber sido presidente, porque la ley dice que todos los presidentes son diputados del Parlacén. Le tiró la pelota a su equipo legal. Dijo como que mi equipo legal tiene ese argumento. Y no quiere decir, dijo... Hubo un periodista que le preguntara, ¿y usted qué piensa? No. Repitió como 3 veces que no se trata de inmunidad, que se trata de un tema de competencia. Entonces él es diputado al Parlacén solo a la hora de juzgarlo, pues no adquirió, correcto, dentro de su fantasía parlacenosa, él no adquirió la inmunidad, sino simplemente un juzgamiento. Pero sí para Varela, perfecto. Ajá. Entonces se mantuvo en eso y dijo que no, que le había dado la cara y que le había ido a rendir indagatoria y que todo eso, huyendo, bla, 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 pero que al final su equipo legal decidió que es un tema de competencia y que por la competencia... es un tema de competencia y él nunca fue muy competente. Entonces. Bueno, mira, lo vi. Por Varela cada vez lo vamos a acabar. Yo no vi con quién estaba ahí reunido. No sé, mira, déjame revisar porque vi a Carles, fue el único que vi, como que con su ex gabinete ahorita mismo Varela es un... en verano, te lo juro, no. Bueno, reconozco Carles no estaba Álvaro Alemán. Reconozco a Echelecu,
reconozco a Luis Mincapié, el que era vicecanciller, y los otros tres, te lo juro que si los veo... Manda la foto, el link para yo te digo quién era, rapidito. Aquí está, de la prensa estoy leyendo. Luis Hincapié, Mario Cheleco Dulcido de La Guardia, Iván Sarac, José Luis Varela, Eida Varela de Chinchilla, Álvaro Alemán, Jonathan del Rosario y Luis Eduardo Carlos. Nunca se me va a olvidar, man. Yo le tengo bucolé a ese gabinete, a varias gente de ese gabinete porque eran súper altaneros. Nunca se me va a olvidar. Y esta vaina yo la cuento porque y nunca me han hecho eso en mi vida, bro. Una vez fui a un evento en Penonomé, por allá, no, en Riohato, de unas granjas que estaba un puertorriqueño que tiene un programa de producción en invernadero grandísimo, dizque en ambientes controlados, y llega Dulcido de La Guardia y saluda a todo el mundo, no sé qué, y yo estaba con unos periodistas, éramos como dos periodistas, estábamos Pipe, yo y alguien más, no sé, y pasa él y como que se ve obligado a saludarnos, y el man nos da la mano, pero no había ni terminado, no estaba no había ni quitado la cara al frente y se la limpia así la mano, pero así como cual, dizque, al mejor estilo de Alberto Vallarino haciendo campaña. Exactamente, así como dije, man, ustedes, ese color de piel no, es que usted es muy quemadito. El man se nos limpió la mano en la cara. Yo dije, me acuerdo que Pipe, chifre, ey. ¿Y cómo le haces eso a Pipe? Alzado, Dulcido. Que te lo haga a ti me vale, pero a Pipe Terán tú le vas a hacer eso, no, hombre. No, exacto. Eso no se hace. No, una de las cosas principales, uno de los errores principales que tuvo ese gabinete era la falta de empatía y la desconexión que tuvieron con la gente. O sea, cuando la gente estaba quejándose por diferentes razones, ya sea por temas económicos, de seguridad, lo que sea. Dulcido también fue el que hizo el de que con los problemas económicos y la fila del charro está full. Literal. O sea, esa falta de empatía para mí es una vaina que yo no le soporté a el gabinete del gobierno anterior. O sea, era una falta, era un intento constante de desacreditar cómo las personas se sentían y en inglés hay un término que se llama gaslight, que es como hacerte creer que tú estás loco cuando estás diciendo que la economía está mal, no tengo trabajo, había inseguridad, y lo malo es como que no está pasando nada, mira los números macroeconómicos, aquí no está pasando absolutamente nada. Esa vaina nunca, mira, son las 6:14, vámonos al cambio de una vez, y cuando regresemos, entonces comenzamos a conversar con Rodrigo Noriega. Vámonos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Antes de irnos con la entrevista, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Rodrigo Noriega. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Daniel, Mauricio, Anet. Mi sentido pésame, la familia Planels es una familia que le ha dado muchísimo al país y es un ejemplo de lo que una familia de migrantes bien integrada a Panamá puede hacer por todos nosotros. Gracias, chicos, por la invitación. Aquí a las órdenes. Gracias, Rodrigo. Gracias por esas palabras para Anet, que seguro las aprecia un montón. Rodrigo, quiero empezar antes de que vayamos con los casos uno por uno, que te quiero preguntar cómo vamos en ese calendario judicial. Una pregunta, yo hace poco escribí una columna de opinión por una tendencia que estoy notando a personas que han sido condenadas de básicamente salir a defenderse diciendo que la condena no significa absolutamente nada porque están apelando a instancias superiores. Lo hemos visto con Ferrufino, lo vimos con Damaso García. Lo volvimos a ver. Y mi pregunta principal es, o sea, con una condena en primera instancia sale publicada y un juez dice, efectivamente, esta persona, digamos, está condenada por tanto. ¿Cómo funciona eso? Y sobre todo, una cosa obviamente es la defensa mediática que una persona pueda hacer, pero el estado de inocencia de la persona queda suspendido mientras tanto. ¿Cómo funciona eso? Gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante que la audiencia, la enorme audiencia que tienen ustedes en Sal y Pimienta, lo conozca.
El principio general es que toda persona tiene una presunción de inocencia y tiene un derecho a un debido proceso. Esa presunción de inocencia se acaba cuando una sentencia condenatoria queda en firme. Eso puede pasar en la primera instancia, puede pasar en la segunda instancia, o lo que pasa usualmente cuando se va a la Corte Suprema de Justicia, la presunción de inocencia se pierde cuando ya la Corte Suprema de Justicia confirma la condena. Entonces, realmente, digamos que la condena en la primera instancia es un indicio de lo que va a ser el destino del caso, pero no necesariamente significa que la persona va a cumplir sentencia en prisión, porque todavía tiene dos opciones para cambiar ese destino. Rodrigo, pero el problema está en que casi que, y lo que creo que lo que quiere decir Daniel es que se le ha perdido el respeto a la condena, por decirlo de alguna forma. No, sí, yo estaba explicándolo judicialmente, pero realmente se le ha perdido respeto a la condena, respeto a los años de cárcel. Aquí tenemos delincuentes confesos, no, indiciados por ahí. Delincuentes confesos que esto es una marca más. Y para nada, o sea, no hay escarnio moral, no hay para nada escarnio moral. Eso es algo que yo no... Hoy nos pasó un caso que publicamos ayer justamente un edicto condenatorio en el que habla de una persona que fue condenada a 2 años de prisión por un tema inmobiliario, etcétera. Entonces la persona nos manda un derecho a réplica diciendo que, ok, sí es verdad todo lo que dijo Foco, pero esa condena no significa nada, porque estamos apelando. Yo dije, Fred, estás condenado, claro que significa algo. Ese es el tema, y lo mismo pasó, por ejemplo, con el alcalde Dámaso García, que incluso se atrevió a decir que la condena no existía. O sea, el Ministerio Público publica que se logró una condena en el caso tal, y simplemente porque no ha salido la sentencia, asumo, él sigue manteniendo su inocencia, a pesar de que ni siquiera ha apelado. Y entonces parte de lo que dice Mauricio, y yo creo que Mauricio lo dijo como yo lo he dicho en otras ocasiones, que es que se le pierde el respeto completamente a las condenas. Entonces ya no basta estar condenado, o sea, ya estar condenado simplemente es, o sea, tú no puedes seguir manteniendo tu inocencia estando condenado. Claro que no, pero yo creo que hay un tema mediático y un tema de cultura. Me llama mucho la atención, en México hay un movimiento de resistencia formado por periodistas, por activistas como ustedes, por gente de la sociedad civil, y han ido consiguiendo que los distintos sistemas educativos, México tiene un sistema federal, que los distintos sistemas educativos, los estados mexicanos, adopten una asignatura en los colegios y en las universidades que se llama Cultura de la Legalidad, lo que es un oxímoron en México y en cualquier parte de América Latina, pero es el inicio, es el germen para que la gente se dé cuenta, oye, una condena por un acto de corrupción, aunque tú después anules el caso, o aunque caiga en prescripción, lo que sea, eso debe darte vergüenza, eso debe significar algo en esta sociedad. Totalmente. Exacto. De acuerdo. La prescripción es súper verídica. Hay gente que sale a decir que son inocentes porque el crimen en el que están acusados prescribió. Y que no, hermano, usted eso no funciona así, ¿no? Digamos, lo vimos en el caso de Brecht con Fran de Lima, por ejemplo, donde la jueza, y yo creo que muy inteligente también la jueza Valoisa Martínez, porque sí le tocaba obviamente dictar prescripción en el caso de ese delito, que era el delito creo que de corrupción. Sin embargo, fue muy inteligente en medio de la audiencia en leer los detalles antes de anunciar la prescripción. Y decir, o sea, a pesar de que se tenía esto, efectivamente el delito prescribió y la persona queda fuera. Pero para que la ciudadanía por lo menos... Daniel, es importante contar por qué prescribió el delito. Porque en el año 2013, una de las personas que es casualmente imputada de ese caso, firmó una ley que redujo la prescripción de ese delito a la mitad. Sí. O sea, eso es un indicio. Para mí eso es un indicio de si tu actuación es íntegra y pura, lo menos que me interesa es reducir la prescripción de ningún delito. Por eso es que prescribió ese delito. Yo creo que fue una acción totalmente premeditada, sabiendo precisamente en lo que se iba a convertir ese gobierno. Yo creo que era un indicio.
haciendo un poco de historia patria, mucha gente no sabe que Martinelli antes de salir del poder dio unos indultos preventivos, algo nunca antes visto. Él indultó a Luis Eduardo Camacho y a un grupo más por posibles crímenes que les cayeran después de que saliera. A ese nivel de consciente estaba ese gobierno de lo que estaba haciendo, que le dio indulto preventivo a Camacho y un combo más, ¿no? Era una tarjeta de crédito. Sí, exacto. Una tarjeta. De algo, tú tienes un indulto. Y una locura, Sí, una locura. Una black card del órgano judicial, de que coge, mira, puedes hacer lo que quieras. Rodrigo, ahora entrando un poquito más en materia de los casos que estamos viendo. El caso de Brecht, estamos esperando que la jueza Valoisa tome una decisión sobre el caso. ¿Qué podemos esperar con los tiempos? Bien, hay varias cosas que hay que explicar. Son varios casos de Brecht. El Ajá. que vimos el mes pasado en la Corte Suprema de Justicia es lo que yo llamo el caso grande, el caso que surgió con las confesiones de Odebrecht en Estados Unidos y una cooperación de Suiza, y después, bueno, eso fue creciendo. En ese caso, estamos esperando que la jueza Valoisa Martínez decida que va a hacer un autollamamiento a juicio. Yo espero que lo haga en algún momento de lo que queda del año y que este proceso se reinicie quizás en febrero, marzo, abril, por allí. En cuanto a los tiempos, yo creo que hay tiempos para tener una solución determinante en este caso, entendiendo por tal una decisión de la Corte Suprema. Vean el tiempo. Supóngase que va a haber juicio, vamos a respetar la presunción de inocencia de todos los imputados, no vamos a decir quiénes van a juicio. Va a haber juicio, por supuesto, las excusas médicas, cuellos ortopédicos, papanicolaos, endometriosis, todas las cosas que puedan ocurrir. Se pospone el juicio a la segunda fecha, arrancamos mayo. Esta va a ser una audiencia larga, yo calculo con unas 6 semanas. Terminamos la audiencia a mediados de junio, ella decide en julio alguna cosa, vamos a suponer, hipotéticamente, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo, vamos a suponer que fue una condena. Esto es apelado al Tribunal Superior de Causas Penales, de liquidación de causas penales. Este tribunal, como está descargando, el tribunal tiene en realidad relativamente pocos casos y puede tener un fallo de apelación, digamos que para noviembre del 23. Ok. Y ya eso sube a la Corte Suprema de Justicia en casación, y ahí pueden ocurrir varias cosas. La Corte puede decir, yo no voy a recibir el recurso. Se acabó. O puede decir, yo lo voy a recibir para Juan, pero no para Pedro. O puede decir, yo lo voy a recibir para todos, y al final decide que no se los da. En materia de tiempo estamos un poco apretados, puede parecer, pero pienso que sí lo hay. Y si la juez Valoisa Martínez hace su autollamamiento, digamos, en octubre no creo porque ya estamos encima, pero digamos en noviembre o diciembre de este año, es posible que el tiempo nos dé. Entre más demore ella para ese paso, pues más demora lo demás y con las consecuencias previsibles. Yo creo que el sistema judicial tiene claro que esto tiene que estar decidido antes de la fase caliente del proceso electoral. Sí. Sí, yo creo que el proceso electoral complica cualquier decisión que se quiera tomar en este caso. Y Rodrigo, hay un intento por parte de la presidenta magistrada María Eugenia López de presentar un proyecto, o sea, ella presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para restringir un poco el tema de la casación. ¿Cómo podría jugar eso entonces en este escenario? Si le ves algún tipo de posibilidad de ese proyecto de pasar por la Asamblea Nacional que tenemos actualmente. Ok, bien. Debemos explicar el proyecto de ley. Ese es un proyecto de ley que busca en realidad reducir el hacinamiento penitenciario. En Panamá hay aproximadamente 5.200, 5.300 privados de libertad, más de lo que es la capacidad del sistema. O sea, que hay 5.000 y tantas personas por exceso de lo que el sistema puede alimentar, puede vestir, puede atender, etc. ¿Qué está buscando la magistrada? La magistrada está buscando que aquellos casos penales
de poca monta, me refiero a poca monta, son sanciones menores a 5 años, 5 años o menos, no tengan derecho a casación. Pero esto es en el sistema viejo. Ojo, esto no afecta al sistema penal acusatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? Es que esos casos fundamentalmente no van a ir a la cárcel, pero hay algunas personas que están detenidas por esos casos. Entonces, 5 años, en Panamá 5 años o menos, por la mayoría de los delitos es convertible a penas de servicio comunitario o 10 multas. No necesariamente va a pasar siempre porque el juez o la jueza tiene discreción. Puede haber un caso en que es un delito, vamos a decir, no es un delincuente primario, sino que es un delincuente profesional, etcétera. Entonces puede tener la discreción de, bueno, vamos a dar a esta persona guardada un tiempito y después vemos lo otro. Y como varios en ese caso, delincuentes ya profesionales. Sí. Y hay profesionales que son delincuentes y hay delincuentes profesionales. Pero entonces, ¿qué pasa con esa norma? Que parece una norma buenísima, que es bueno porque descongestiona el órgano judicial, permite que los otros casos se decidan más rápido. Qué bueno. Pero resulta ser que nuestros casos, me refiero los casos de libertad de expresión, también caen dentro de los casos que tienen penas menores a 5 años. Entonces, quiere decir que en ningún caso, por calumnia o injuria, va a tener casación en la Corte. Así hay otros casos, otros delitos relativamente importantes, abuso de autoridad, por ejemplo, que pueden quedar sin derecho a una casación en la Corte. Si tuviéramos la institucionalidad que aspiramos a tener en el órgano judicial, yo les digo con los ojos cerrados, perfecto, hagámoslo. Okay. Pero todavía hay jueces y juezas o magistrados de los tribunales superiores que realmente no están sintonizados con los valores, por ejemplo, de una sociedad democrática. Claro. Entonces, para dar un ejemplo, sin ir más lejos, la prensa está secuestrada por un expresidente, en un caso en el cual no hay ni siquiera una decisión de primera instancia, un caso en el cual el demandante no hizo nada por 8 años. Bueno, en ese caso está la prensa secuestrada y no hay ni siquiera una decisión de primera instancia. Así que imagínense la situación. Bueno, ese es un caso civil, pero en casos penales, pues de esta índole, toman años tener una decisión final. Entonces, imagínense, voy a dar un ejemplo, imagínense que a Rodrigo Noriega lo condenan por calumnia. Pero como ese es un delito que tiene una pena de 18 meses, él no tiene derecho a presentar una casación. Entonces significa que un mal juez o una mala interpretación de la ley o algún tipo de mecanismo intimidatorio, amenaza, soborno, coima, promesa, recompensa que le hayan dado a algún funcionario, puede conseguir una condena contra una persona que haya ejercido su libertad de expresión y no va a tener derecho a ir a la corte a que le revisen el caso. Sí, claro, quedaría la persona con una decisión en firme sin ningún derecho a ningún tipo de recurso. Claro, y no solo, Daniel, como bien lo dijiste, la condena sí importa. ¿Por qué? Porque hay 2 efectos en la condena. Uno, récord policivo. Y el día de mañana yo quiero trabajar en el banco X, van a mirar. No van a mirar que es un delito de libertad de expresión, van a mirar, usted tiene récord policivo y fue condenado por un delito. Claro. Y a la vez de los delitos, la mayoría de los delitos tienen responsabilidad civil derivada. Si me condenan civilmente por calumnia, soy sujeto de una demanda, usualmente multimillonaria, por daños y perjuicios. Claro. Entonces, quedo sin defenderme, porque no puedo ir a la corte y decir, oye, estos magistrados o estos jueces interpretaron mal la ley o la prueba que presentaron fue una prueba tonta, una prueba que no tenía fundamento y mira lo que hicieron. Entonces, ese peligro está latente. Ojo, que solo para los casos del sistema viejo, solo los casos que ocurrieron del 1 de septiembre del 2016 para atrás. Pero es el principio, ¿por qué? Es el principio. Porque si le funcionó con eso, entonces el día de mañana dice, oye, vamos a aplicar los sistemas acusatorios también. Se empiezan a poner creativos. Rodrigo, son las 6:35, vámonos un cambio rapidito y cuando regresemos seguimos hablando y te quiero preguntar precisamente sobre estos sobreseguimientos que se han dado en los últimos días y las decisiones que se han tomado. Vámonos al cambio y regresamos.
vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Hoy estamos conversando con el abogado Rodrigo Noriega sobre la justicia en nuestro país. Pero primero, antes de continuar la entrevista, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Y Rodrigo, antes del cambio, te quería preguntar, en los últimos días ha habido una medio ola de reversión de sobreseimientos, es decir, audiencias preliminares que en la audiencia preliminar se decidió no ir a juicio, y ha habido una del PAN, hubo otra que involucró a el exministro Guillermo Ferrufino, y la otra fue la del caso Lavallato. ¿A qué consideras tú que se deben estas reversiones en las decisiones que tomaron los jueces? Bien, yo pienso en... ¿Perdón? Mauricio. ¿Qué tan importante si nos podrías explicar por qué se llegan a dar estas reversiones? Yo personalmente era como que, man, ¿cómo así que se pueden dar? Sí, bien. Es importante entender el caso Lavallato. Lavallato empieza en Brasil en un lavaauto. Se percatan que este lavaauto mueve demasiado dinero. Empezaron por una investigación policial sencilla y se dieron cuenta la cadena de altos funcionarios brasileños y políticos y empresarios que tenían que ver con este tema y la vinculación de Panamá, un poco incidentado por el tema de Panama Papers y demás. Bien, ¿qué sucede? La prueba en los delitos financieros es sumamente compleja. Rara vez vas a tener una prueba que diga un certificado, sí, la persona blanqueó dinero, hizo esto y hizo aquello. La tienes que construir como si fuera un Lego, pieza por pieza. Bien. En el 2018, el juez Loaiza le dio sobreseimiento en este caso. No, perdón. En el caso de Lavallato fue la juez Valoisa Martínez. Es correcto, sí. ¿Qué sucedió? Y esto es interesante. Yo no conozco el expediente completo de lo que la juez vio, pero había un fallo de la Corte de este año cuando juzgaron a la diputada suplente, Sara Montenegro, la suplente de Cristiano Adames, y ella fue una de las personas claves en Mossack Fonseca. La juzgaron en la Corte Suprema de Justicia y dijeron, aquí no hay delito. Esta persona... No hay pruebas que indiquen algún tipo de delito específico, no se dice cuántas cantidades fueron lavadas, etcétera, etcétera. Y ese fue el fallo, le soltaron. Ella jamás estuvo presa, por supuesto, ni nada por el estilo. Bien. ¿Qué significa esto? Que la jueza Valoisa Martínez toma ese fallo como un precedente. Hombre, si son tus jefes y tus jefes miraron las mismas pruebas que en principio tú debes mirar y dicen, oye, aquí falta esto, esto y esto, y este caso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, recuérdense que la inclinación natural de los jueces penales debe ser a favor de la libertad del reo. Aunque exista dudas, aunque oye, a lo mejor hay este indicio y si lo sacudes un poco demuestra esto. Bien, ella dictó sobreseimiento para 32 personas. El Ministerio Público apeló y en el Tribunal Superior, donde se examinan las cosas con otra óptica, vamos a decir, una óptica más, vamos a llamarla así, una óptica más de distancia. Esa es la pregunta, pero para entender, ¿el Tribunal Superior entra a revisar todo el caso nuevamente? No, el Tribunal Superior entra a revisar lo que el Ministerio Público apeló. Okay. Entonces, el Ministerio Público debe haber dicho, oye, aquí no se valoró la prueba X o no se valoró la prueba Y. Lamentablemente, la justicia panameña todavía le falta mucho de transparencia. Entonces, no solo deberían publicar las decisiones, deberían publicar todo el expediente que ellos están viendo para uno poder hacer un análisis mucho más profundo. Okay, entonces, claro. pero de lo que conozco, estoy haciendo mi interpretación. Entonces, el Tribunal Superior mira el argumento del Ministerio Público y dice, oye, si es cierto, la prueba tal no fue valorada, y esta otra prueba no fue valorada, y estas confesiones no fueron valoradas, y esto otro no fue considerado. Entonces, yo, Tribunal Superior, considero que sea mérito para llamar a juicio a estas personas, y le digo al tribunal inferior, en este caso el juzgado tercero liquidador, los tienes que llamar a juicio, los tienes que juzgar.
Ese es en cuanto al caso Lavajato. En cuanto al otro caso, en el año 2018, pues el Loaiza los había sobreseído. Lo que me llamó a mí la atención es que haya tomado 4 años para revocar ese Para sobreseimiento. tomar esta decisión. Porque de alguna forma hay una expectativa natural de las personas de, bueno, no me llamaron a juicio 6 meses, 1 año, con un término Sí, ya no me llamaron, pues. pero te llaman a juicio en 4 años y esto está como demasiado prolongado. Pues son las ineficiencias del sistema, es un sistema muy poroso, muy susceptible a la burocratización y a la ineficiencia, pero de alguna forma, pues yo creo que nuevamente el mismo Tribunal Superior, liquidador, examinó el caso, consideró, oye, aquí hay pruebas para esto, aquí hay indicios importantes, recomendamos que esto sea llamado a juicio. Ok, entonces ahí lo que hace es que el juez de primera instancia, el que tomó la determinación de sobreseer, tiene que poner una fecha de juicio, entonces. Sí, sí. Sí, porque básicamente la gente a la que tú le diste un sobreseimiento, se lo acaban de levantar y tiene que haber una fecha de juicio. Ojo, estas personas pueden interponer recursos. Y esto se puede alargar un poquito. Las personas pueden ir a la Corte Suprema de Justicia metiendo un amparo, por ejemplo, o metiendo un recurso de inconstitucionalidad, o se pueden poner un poquito más creativas también. Entonces, no es que esto sea... Los abogados panameños para creatividad, para dilatar procesos están, mira, graduados. Sí, totalmente. Rodrigo, tengo que ir a un cambio, son las 6:46. Cuando regresemos tengo 2 preguntas para hacerte. Una, quería preguntarte precisamente, que esa es otra tendencia que he notado, que es que el órgano judicial está publicando los edictos, las comunicaciones sobre las condenas sin mencionar los nombres de las personas que han sido condenadas. Ya hemos visto 2 o 3 casos donde eso ha pasado. Y lo segundo que te quería preguntar era el debate que ha habido sobre el tema del caso de Brecht, sobre el tema del delito precedente, que es un argumento que usó mucho la defensa de los implicados. Vámonos al cambio y regresamos con Rodrigo Noriega. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en el último bloque conversando con el abogado Rodrigo Noriega sobre el tema de la justicia en nuestro país. Pero antes de continuar tenemos unas palabras de Anet. Anet, adelante. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Tú tenías una pregunta, Mauricio. Una consulta, y esto me lo están preguntando nuestros radioescuchas. ¿Qué pasa entonces con Sara Montenegro? Si se echa para atrás todo el tema de los que estaban siendo juzgados acá en la justicia ordinaria, en el caso de Sara Montenegro, ¿se mantienen firme o también se echa para atrás? A ella no le pasa nada, porque a ella la juzgó otro tribunal, que fue la Corte Suprema de Justicia. Y para arriba de eso no hay más nada. ¿Esperabas una respuesta diferente, Mauricio? Por casualidad, pues para saber, pues. Que por un segundo pensé que estaba como en Noruega. Donde las cosas sí pasan, pues donde hay consecuencias para los actos de las personas. ¿Y esa decisión en la Corte Suprema de Justicia, se ha llegado a alguna decisión o no se archivó? No estoy seguro sobre ese caso. Lo de Sara se archivó, ya le dieron sobreseimiento y ya se acabó. Ya, listo, chao, adiós. Una pregunta, bastante gente escribiendo, me pidieron que le mandara un saludo especial a Constance, que va camino a Gamboa, así que me pidieron saludos y todo, y ahorita la gente... Saludos hoy en todo, en foco. Saludos. Rodrigo, antes del cambio te hice esa pregunta sobre esta tendencia del órgano judicial a comunicar sentencias sin comunicar los nombres de las personas. Obviamente en los edictos sí sale, pero en la comunicación que sacan ellos no están publicando. Creo que tú escribiste algo al respecto también sobre eso. Bien, Daniel, Mauricio, hay un tema de una nueva cultura en el órgano judicial que se está implementando a partir del sistema penal acusatorio. Se está protegiendo muchísimo la identidad de los acusados, de los reos, de los privados de libertad e incluso, por supuesto, de los condenados en primera instancia. La Corte, y esto ya lleva más años que esta última tendencia,
lleva más de una década publicando los casos importantes que ve la Corte, nada más con las iniciales de las partes. Salvo, por ejemplo, si es una cuestión contra el Estado o un asunto muy específico que fue muy público, pues se mantienen los nombres, pero normalmente tú vas a encontrar iniciales allí sobre el caso porque lo que les interesa es el punto jurídico. Esto se ha extendido al sistema penal acusatorio porque supuestamente estás protegiendo la identidad de las personas. En muchos casos son sentencias de primera instancia, así que no hay una condena en firme, todavía tiene 2 rounds más. Así que un poco es esa filosofía. Lo que me parece en principio bien, creo que hay ciertos casos, por ejemplo, publicaron por allí un caso en que el Estado había recuperado 300 hectáreas en Boquete de una empresa, pero no dijeron nada más de la empresa. No dijeron nada más. Uno no sabe qué empresa es, ni a qué se dedicaban, ni quiénes son sus directivos, ni nada así por el estilo. Entonces, hay algunos casos donde creo que se le va la mano en pollo. Pero en términos generales, creo que la cultura esta nueva es bastante positiva. Es bastante positiva pero están tratando de evitar el estigma. Pero volvemos a lo mismo que estamos hablando ahorita de la cultura de la legalidad. O sea, precisamente parte de la idea de una condena y el hecho de que la justicia tenga que ser pública es, a ver, parte de la condena, sobre todo si no vas a ir a la cárcel, es parte de ese escarnio público, de que la gente, de que la gente sepa, que la sociedad sepa y entienda quiénes son las personas. No, pero sí hay formas de saberlo, sí hay formas de saberlo. Una es el edicto y además, vamos, o sea, un montón de información disponible para los medios, para la sociedad civil, y sí hay forma de saber. En estos casos, sobre todo los de alto perfil, ¿qué pasó? Sí, los de alto perfil, sí. Sí, yo he visto que te lo complican un poco, ¿no? Pero sí, siempre hay forma de encontrarlo. En el de Boquete nosotros lo encontramos después. Rodrigo, la otra pregunta que te tenía era todo este debate que hubo durante el caso de Brecht, donde la defensa de las personas implicadas hablaban de este delito precedente, que era básicamente lo que ellos argumentaban es que para poder tener a estas personas en un juicio por lavado de dinero, por blanqueo de capitales, tiene que haber un delito que implique que esos capitales precisamente vinieron de fondos ilícitos. Y eso fue, digo, el pilar de la defensa, yo creo que de la mayoría de las personas implicadas. Y obviamente mediáticamente fue una manera precisamente de invalidar la vista fiscal del Ministerio Público. Y suena muy bien y suena muy lógico, solo que judicialmente no es cierto. Esta es una trampa retórica, es usual, mis colegas, incluso yo lo hago normalmente, usamos estas trampas retóricas, que es parte del discurso legal, el discurso forense, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia, y esto ya es un principio internacional, del derecho internacional penal, el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo. ¿Qué significa autónomo? Piensen en Etelvina. Autónomo es que tú vales por ti mismo. Tú puedes... Que hace lo que le da la gana, sin ningún tipo Exactamente. Segundo, la Corte ha dicho, sí, si hay un delito precedente, qué bueno, pero basta con que haya un indicio. No se necesita una condena por otro delito. Basta con que haya un indicio de una conducta ilícita, porque el delito de blanqueo de capitales es autónomo. Y segundo, la Corte ha dicho, yo el 3 de octubre pasado publiqué en la prensa un análisis donde había 6 fallos distintos de la Corte Suprema desde el 2005 para acá. No porque no había antes del 2005, pero sino porque estos estaban digitalizados y era más fácil después transcribir. La Corte ha establecido otro principio. Primero, que no necesita delito precedente. Y segundo, que esto es importantísimo, lo vamos a ver en la fase de la audiencia de juicio, cuando se llega ahí a la audiencia de fondo, que se invierte la carga de la prueba. La carga de la prueba en el delito blanqueo de capitales se invierte. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público debe probar este indicio de un movimiento de fondos irregular, de unas cuentas quizás en paraísos fiscales, de unos pagos que no están justificados, y al acusado en este momento son imputados, al acusado o a la acusada en ese momento le corresponderá demostrar que ese dinero no es blanqueo de capitales.
Claro. ¿Por qué? Porque te imaginas el lío que sería para el Ministerio Público probar que ese dinero es blanqueo de capitales y que ese dinero no te lo dio un tío rico o no te lo ganaste en la lotería o qué sé yo. Entonces, esa carga de la prueba se invierte. Ese es otro principio que ha establecido la Corte Suprema. Entonces, eso significa que la dinámica judicial que vamos a ver va a ser muy intensa y sobre todo va a haber un ataque muy duro a las pruebas. Va a haber un ataque muy duro a las confesiones en Brasil, a las confesiones en Panamá, y van a tratar de tachar lo que mañana estoy publicando en la prensa un análisis sobre la transcripción de la audiencia de mayo que hubo en Nueva York de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martínez Linares. Es un artículo extenso, pero el bottom line ahí es las pruebas eran tan abrumadoras de que hubo blanqueo de capitales. Y ellos lo que hicieron fue básicamente decir, el que viene atrás paga. Y el que no está ahí, y el que venía atrás, es tu padre. Y ellos lo dicen por todas partes. Lo dicen por todas partes. Sí, y cuando sí. cada uno de ellos se dirige al juez, les cuenta un lado personal de su vida en referencia a un padre dominador, autoritario, etc. Y más o menos esa fue la excusa con la que se inventaron la justicia de Estados Unidos. Pero las pruebas están ahí, los argumentos están ahí, los aceptaron. No hubo discusión. ¿Usted lavó 28 millones para beber? Sí, los aceptaron, los reconocieron, devolvieron más de 19 millones y pico a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que eso debería ser parte de las pruebas en este proceso. Sí, así que no es posible que en Estados Unidos tú digas, sí, yo cometí un delito, y en Panamá tú vayas a decir, no, yo soy cabildero. Yo me dedicaba al negocio de asesoría y cabildeo. Yo estaba haciendo lobby. Sí, o mentiste en Estados Unidos o estás mintiendo en Panamá, pero no puedes haber dicho la verdad en los dos sitios. Rodrigo, aprovechando el último minutito, legalmente eso cómo funciona. Si lo aceptaron en Estados Unidos, ¿hay alguna forma de convalidar las declaraciones de ellos en Estados Unidos, en Panamá, o eso no procede legalmente? Ok, eso se introduce como una prueba. Las pruebas que fueron parte de ese juicio, Panamá las puede solicitar y las introduce allí. Hay algunas declaraciones que Estados Unidos no va a compartir por razones estratégicas, testigos confidenciales, cosas, pero las pruebas bancarias, por ejemplo, eso se va a incorporar allí y seguramente la sentencia también. Seguramente la sentencia también para demostrar precisamente ese punto, que ellos reconocieron su culpabilidad y que reconocieron que fueron parte de esa conspiración. ¿Y no se constituiría eso, como algunas de las personas están argumentando, en un doble juzgamiento precisamente por el mismo delito? No, para nada. ¿Por qué? Estados Unidos los juzgó por lo que pasó con las instituciones financieras de Estados Unidos. Okay. Estados Unidos no lo juzgó por coimas en Panamá, por tráfico de influencias, por corrupción de funcionarios, ni nada que se le parezca. Estados Unidos lo juzgó por usar el sistema financiero de Estados Unidos y la moneda de Estados Unidos, dólar, para lavar dinero. Panamá lo tendría que juzgar por los actos de corrupción, por lavar dinero, producto de una coima, por contratos en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. No es el mismo delito. Son hechos de una misma cadena, pero los hechos que toma Estados Unidos son los hechos que les afectan a ellos, por los que Panamá no los va a juzgar jamás. Panamá no puede juzgar a nadie por haber lavado dinero en Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a lavar a nadie, no va a juzgar a nadie por lavar dinero en Panamá. Claro. Entonces, ese es el punto. Son hechos de la misma cadena. Son hechos de la misma cadena, pero no significa que porque tú juzgaste una parte de los hechos, ya no puedes juzgar la otra parte de los hechos. Increíble. Son las 7:01. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos y siempre, obviamente, la docencia legal que hace Rodrigo yo creo que es importante para que no solo nosotros mismos lo entendamos, sino también nuestra audiencia entienda por dónde va nuestro sistema de justicia. Seguro te volveremos a invitar cuando ya estemos más cerca. Perfecto. Me faltó el caso de New Business, eso lo tocamos entonces en otra entrevista. A ustedes los veo mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Vamos a tener a Jonathan de Rosario, exministro de Seguridad, para hablar precisamente de estos últimos acontecimientos de inseguridad que se han vivido en el país. Nos vemos mañana. Hasta luego.